Sí que vamos a abrir las escrituras en Primera de Reyes, capítulo 19, y ahí mantengan sus escrituras abiertas. Primera de Reyes, capítulo 19, vamos a ver el profeta Elías. El domingo pasado estuvimos viendo tocante la resurrección de Jesucristo. Estuvimos viendo cómo está entretejida en cada aspecto de nuestra salvación. Acabamos de alabar y adorar a Dios y hemos cantado, alabado y hemos dicho que nuestro pensamiento es Él, nuestro pensamiento es Dios, nuestro pensamiento es Cristo Jesús, porque Él nos dio la vida, Él nos ha dado vida eterna, Él nos ha amado, Él cuida de nosotros. Y hace un tiempo atrás predicamos tocante la depresión, la cura para la depresión, y ahí vimos en el Salmo 77, vimos cómo el salmista, cómo es que él se encontraba en la depresión, y vimos cómo es que uno debe de salir de esa depresión. Y también comenté de que quizás en el futuro íbamos a hablar un buen tiempo tocante la depresión, pero me puse a pensar y hace 3 semanas atrás, mientras que predicaba, se me vino en mente eso que dije tocante la depresión. Y viendo, orando a Dios, y dije, bueno, quizás sea bueno de que cada año, si Dios permite, si estamos presentes el año que viene, si Dios no ha venido por su iglesia, si estamos aquí con vida, vamos a tratar de dar un mensaje tocante la depresión en cada año. Porque especialmente en estas etapas, en estos tiempos, se viene el calor, se viene la temporada, y hay personas que se llegan a deprimir. Se llegan a deprimir, y como cristianos también un cristiano puede llegar a deprimirse. Puede llegar a sentir la depresión. Así que el tema de hoy es la depresión y el cristiano. Causas, síntomas y tratamiento. Es lo que vamos a estar viendo hoy en día. Vamos a ver al profeta Elías. Así que vamos a hablar de la depresión. Así que sí, escucharon bien lo que dije. Un cristiano genuino puede llegar a una etapa en donde se encuentra en la depresión. Puede deprimirse, y es por varios factores que pueden llegar a suceder. La depresión puede ser por causa de un evento que llegó a suceder. Quizás algún familiar llegó a perecer. Quizás una enfermedad, quizás algo llegó a suceder en la vida del creyente, y por causa de eso es llevado a la depresión. Puede ser por eso. Puede ser por falta de una vitamina también. Saben de que es necesario a veces tener ciertas vitaminas, especialmente si una persona es diabética y uno toma la metformina. La metformina disminuye la B12 en el cuerpo, así que un diabético que es tipo 2 debe de suplementar la B12, porque si no va a comenzar a sentir ciertos síntomas en su sistema nervioso, y también puede llegar a sentir síntomas de depresión. Y hay personas que no saben eso, pero puede ser por falta de la vitamina B12, por falta de la vitamina D3. También porque aquí, especialmente aquí en Nebraska, sabemos de que llega el tiempo de frío, casi no hay sol, las personas casi no salen y no reciben las luces del sol, los rayos del sol, que también nos da la vitamina D3. Y por consecuencia, personas llegan a tener depresión. Puede ser por causa también de opresión. Eso es algo que en el cual hay cristianos, sabemos que hay cristianos, hay personas, hay iglesias en donde atribuyen todo a Satanás. Eso es un extremo donde cualquier cosita que suceda, cualquier enfermedad, cualquier cosa que llegue a suceder en la vida de una persona, ellos piensan que todo es Satanás. Eso es un extremo. Pero también hay otro extremo donde están personas en iglesias que se dicen ser bíblicas, etcétera, pero llegan al otro extremo donde niegan, por así decirlo, o no piensan o nunca piensan que es Satanás oprimiendo a cierta persona. Es como si casi están negando la existencia de Satanás y de los demonios. Hemos visto acá, hace un tiempo atrás, 2-3 semanas, vimos quién es Satanás. Él es real. La Biblia nos menciona de Satanás, nos menciona de que hay demonios, y también llegan y oprimen a las personas. Así que puede ser por falta o puede ser por causa de algo que sucedió. Uno razona, quizás algo sucedió, alguien murió, algún problema, conflictos, cansancio, en lo cual vamos a estar viendo, que te llevan a la depresión. Puede ser por causa de alguna vitamina,
puede ser una opresión. Y eso casi la opresión es algo, digamos, es más pesado esa depresión. Así que no ignoremos, no seamos llevados a un extremo o al otro extremo. Un extremo donde todo es Satanás, otro extremo donde no, pues casi siempre tratan de, como un doctor, trata de siempre llevar las cosas a algo físico, ¿no? Es que lo espiritual, pues no, como que no existiera, pero sí existe. Así que vamos a hablar de la depresión y el cristiano, las causas, síntomas y el tratamiento de la depresión. Así que el hombre no cristiano es guiado por sus emociones, eso lo sabemos. El hombre no cristiano es guiado por sus emociones. Y también puedo decir que aún cristianos no maduros, no fortalecidos en la fe, a veces se dejan ser llevados por sus emociones. Y por causa de esto es que personas llegan a caer en la depresión. El no cristiano siempre es guiado por sus emociones y por eso es que vemos de que tienden a caer en la depresión cuando vienen conflictos, vienen problemas y llegan ciertas situaciones y son guiados, arrastrados por sus emociones y es por eso que tienen ciertos síntomas de depresión. Mientras tanto, el cristiano maduro es guiado por las escrituras, es guiado por principios, es guiado por lo que la palabra de Dios nos dice y es llevado a las escrituras, es fortalecido en las escrituras, es fortalecido en el Señor y puede llegar a vencer lo que llegue en su vida. Y hoy en día hablando de la depresión. Así que si una persona es inmadura, va a tener la tendencia de llegar a estar en la depresión y quizás por largo tiempo, por no tener la madurez. Porque un cristiano maduro también puede, como digo, puede ser la opresión. Puede haber situaciones donde quizás tú puedes razonar y pensar, ok, bueno, no hay algo que sucedió en mi vida que me llegue a sentir esto. Quizás ya me chequeé, no es por falta de alguna vitamina. Entonces es opresión. A veces cuando llega pesado y uno llega con el tiempo a discernir esto porque es algo que se siente algo. No encuentras alguna razón física por lo cual sentir esto. Y hoy vamos a estar viendo aquí en Primera de Reyes 19 y Elías cometió ciertos errores y yo sí creo que Elías, digamos, fue llevado y alguien le ayudó, un enemigo no bienvenido, le ayudó a reaccionar como él reaccionó. Y vamos a estar viéndolo aquí en Primera de Reyes 19. Así que hay un ejemplo de depresión aquí en las escrituras en Primera de Reyes, vemos el ejemplo. Así que vamos a hablar un momento de nuestros sentimientos y emociones. O estamos en control de nuestras emociones y sentimientos, o nuestras emociones y sentimientos nos van a controlar a nosotros y nos van a llevar en la profundidad de la depresión. Así que vamos a ver al profeta Elías. Vamos a ver al profeta Elías porque él es un ejemplo de depresión. Quizás tú no llegaste a pensar, wow, un profeta de Dios, un profeta en el cual fue usado grandemente. ¿Será que el profeta de Dios tuvo depresión? Bueno, sí, es lo que vamos a estar viendo. Sabemos que palabra le llegó a Elías, sabemos que había una sequía, sabemos que sucedieron ciertos eventos, sabemos que Dios lo usó poderosamente, pero le llega palabra a Elías tocante a Jezabel, que Jezabel lo amenazó y sabemos que él fue llevado, reaccionó de cierta forma y esta reacción lo fue conduciendo a la depresión. Aquí en el Primera de Reyes 19, versículo 4 nos dice así, dice, y él se fue por el desierto un día de camino y vino y se sentó debajo de un enebro y deseando morirse dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Así que Elías tuvo un responder pecaminoso a la noticia, a la amenaza de Jezabel. Él respondió pecaminosamente porque Jezabel lo había amenazado. Y él, ¿qué es lo que hizo? Él corrió, él huyó. Y él lo encontramos aquí, debajo de un árbol. Y él deseaba morir. Deseaba morir. Ahora, noten que él no está en una etapa donde él se quiere ¿cómo se dice? Castigar o atacar, sino que él le pide a Dios, quítame la vida.
Y esto lo guió hacia la depresión. Esto lo guió hacia la depresión. Viendo lo que sucedió, vamos a estar viendo lo que llegó a suceder, cómo fue conducido a esto, pero él reaccionó de una manera pecaminosa porque le llegó una noticia, le llegó una amenaza. Vemos de que Elías estuvo en la cima, estuvo en lo más alto, tuvo su tiempo, estuvo en lo más alto, donde, wow, escucharon personas de él lo que llegó a suceder, lo cual vamos a estar viendo un poquito si no conocemos de la historia de Elías, pero él estuvo en la cima, él estuvo en lo alto, él vio algo poderoso, algo sucedió que, wow, uno dijera, wow, un grande avivamiento va a suceder, pero vemos que luego él se encuentra aquí bajo del enebro, se encuentra bajo de un árbol, se encuentra deprimido, se encuentra pidiéndole a Dios, quítame la vida. Imagínate esto, acaba de suceder cierto evento con los profetas de Baal. Sabemos que Elías vio el poder de Dios, la gloria de Dios, y quizás hay personas ahí, otros profetas, quizás escuchando del profeta Elías, wow, escucharon lo que el profeta Elías llegó a hacer, lo que llegó a suceder, y ellos viendo, wow, el profeta Elías, qué gran hombre de Dios, qué gran profeta de Dios. Mientras tanto que personas están pensando esto, pensando lo que ha sucedido, ¿qué es lo que está sucediendo con Elías? Él se encuentra debajo de un árbol, deprimido, diciendo, Dios, quítame la vida. Wow. Wow, ¿cómo es esto, verdad? Unos hablando del gran profeta Elías, queriendo ser como el profeta Elías. ¿Y qué es lo que está sucediendo con el profeta Elías? Está deprimido. Está deprimido porque él cometió ciertos errores. Y de nuevo, repito, quizás no lo voy a mencionar tanto, pero yo creo y sé que a la luz de las Escrituras sabemos que existen los enemigos, existen los demonios. Y también tuvo ayuda en esto. Le llegó el temor, fue llevado a la depresión. Pero vamos a ver qué es lo que sucedió. ¿Qué sucedió? ¿Qué sucedió con el profeta Elías? ¿Por qué es que él se encuentra deprimido? En vez de estar, wow, en victoria, en vez de estar con gozo, en vez de estar, digamos, hablando de las grandezas de Dios. Pero él se encuentra aquí debajo de un enebro, pidiéndole a Dios que le quite la vida. Él ya no quiere vivir. Él ya no quiere vivir. Así que vamos a repasar el capítulo 18 por el hecho del tiempo. Vamos a repasarlo. Dios había demostrado su gran poder, de lo cual hemos estado hablando, de lo que llegó a suceder. Demostró un gran poder, una gran victoria. Se demostró quién es Dios, el Dios verdadero. Él es el único Dios verdadero. Sabemos que había una sequía y sabemos que Dios le había dicho a Elías, ve y encuéntrate con el rey Acab. Sabemos que se encontró con Elías, se encontró con Abdías en el camino, mientras que Elías iba a encontrarse con Acab, y Abdías y Elías se encontraron, y Abdías le dice, wow, espérate, dice, yo soy temeroso de Dios, pero te andan buscando, y Elías le dice, no te preocupes, ve y dile a Acab, ve, dile que voy a ir a ver. Y dice Abdías, no, yo tengo temor, no, yo no quiero entregarte a ti porque yo tengo temor de Dios. Y vemos que después sí mira a Acab, y vemos que la palabra de Jehová le llegó a Elías para que se mostrase ante el rey Acab, y sabemos que habló con él. Habló con él después de que se encontró con Elías Abdías en el camino. Y vamos a leer aquí en Primera de Reyes 18. Vamos a ver, para que tengan un poco de idea, si es que no conocen la historia del profeta Elías. En Primera de Reyes, capítulo 18, vamos a leer ciertos textos. No lo vamos a leer obviamente todo, pero para que tengan una idea de lo que sucedió, de lo que está pasando. En Primera de Reyes 18, versículo 17 al 24, vamos a leer. Dice la palabra de Dios en Primera de Reyes 18, versículo 17 al 24. Dice, cuando Acab vio a Elías, le dijo, ¿eres tú el que turbas a Israel? Entonces aquí el rey le dice, ¿eres tú el que turbas a Israel? Y él respondió, yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre. Así que vemos que aquí Elías, un hombre de Dios, un hombre que no tiene temor, un hombre que le dice en la cara del rey, hey, eres tú que estás turbando a Israel. Eres tú el que está en pecado. Así que, y el 18, y él respondió, yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los Baales. Envía pues ahora y
y congrégame a todo Israel en el monte Carmelo, y los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Asera, que comen de la mesa de Jezabel. Entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, ir en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Y Elías volvió a decir al pueblo: solo yo he quedado profeta de Jehová, mas de los profetas de Baal hay 450 hombres. Désenos pues 2 bueyes, y escojan ellos uno, y córtenlo en pedazos, y pónganlo sobre leña, pero no pongan fuego debajo. Y yo prepararé el otro buey, y lo pondré sobre leña, y ningún fuego pondré debajo. Así que aquí vemos que Elías se presenta ante el rey Acab, y le dice: hey, vamos a ver, vamos a tener una competencia, vamos a ver quién es el Dios verdadero, vamos a ver si el Dios Jehová de los ejércitos es el Dios verdadero o los Baales, o Baal. Y vamos a hacer eso, vamos a hacer esto y vamos a ver quién es el Dios verdadero. Versículo 27 sigue diciendo, dice: y aconteció al mediodía, vemos lo que ustedes lo pueden leer en su casa, pero vamos a leer por partes. Y aconteció al mediodía que Elías se burlaba de ellos cuando ellos estaban, los falsos profetas estaban ahí llamando a Baal para que respondiese, para que consumiese el holocausto. Y aconteció al mediodía que Elías se burlaba de ellos diciendo: grita en alta voz, porque Dios es. Quizás está meditando, o tiene algún trabajo, o va de camino, tal vez duerme y hay que despertarle. Así que aquí el profeta Elías se está burlando de los falsos profetas. Hey, griten, o quizás está durmiendo, quizás está ocupado, quizás no te ha escuchado. Grita, háblale a tu Dios, porque hey, le estás clamando y no te responde. Quizás está ocupado o se fue por ahí. Versículo 30 sigue diciendo: entonces dijo Elías a todo el pueblo: acercaos a mí. Después obviamente de que nada sucedió con Baal. Y entonces dijo Elías a todo el pueblo: acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó, y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Versículo 34 sigue diciendo: y dijo: llenad 4 cántaros de agua y derramadla sobre el holocausto y sobre la leña. Y dijo: hacerlo otra vez, y otra vez lo hicieron. Dijo aún: hacerlo la tercera vez, y lo hicieron la tercera vez. 36 dice: cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres el Dios, tú eres Dios en Israel, y que yo soy tu siervo, y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozcan este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras, el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Viéndolo todo el pueblo, se postraron y dijeron: Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Entonces Elías les dijo: prended a los profetas de Baal, para que no escapen ninguno. Y ellos los prendieron, y los llevó Elías al arroyo de Sison, y ahí los degolló. Luego versículo 41 sigue diciendo: entonces Elías dijo a Acab: sube, come y bebe, porque una lluvia grande se oye. Hablando de que había una sequía. Así que vemos, wow, el poder de Dios, la gran victoria. Dios respondió, el profeta habló, y Dios respaldó al profeta Elías. Y vemos que los profetas de Baal, porque su Dios es falso, nada sucedió. Y vimos de que ellos fueron muertos. Elías se encargó de eso. Pero luego vemos aquí en Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 1, dijo: Acab, el rey, Acab dio a Jezabel. Sabemos de la historia de Jezabel, quizás ustedes no saben, pero en la familia del rey, por decirlo en términos de hoy en día, la que tenía los pantalones no era el rey, sino era Jezabel. Y Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho, y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Y no sé si Acab le dijo a Jezabel lo que Dios había hecho en realidad, porque fue Dios
Fue Dios que respondió. Se miró el poder de Dios. Pero aquí Acab le dice a Jezabel, bueno, fue Elías y esto sucedió y Elías mandó a que se matasen a los profetas. Así que Jezabel escucha esto y dice, y ella se enoja. Ella se enoja. Así que vamos a ver este tema de la depresión, porque esto es un gran contraste entre lo que sucedió en el capítulo 18 y lo que sucede en el capítulo 19. Un gran contraste. Vemos a Elías, el gran profeta de Dios, en victoria. Vemos que Dios lo respalda grandemente. Y wow, todos están hablando de esto. Pero en el versículo 19 vemos, en vez de ver a Elías en victoria, firme, asegurado, lo vemos deprimido. Primero vamos a ver la naturaleza de la depresión. La naturaleza de la depresión. Primero, la sorprendente impredecibilidad de la depresión. Impredecible porque es el profeta de Dios. Es el gran profeta de Dios. Wow, uno ¿qué va a pensar? Como les mencioné anteriormente, las personas estaban hablando de este evento, lo que sucedió. Los Baales fueron muertos. Jehová se demostró el poder de Dios. El fuego de Dios, lo vieron. ¿Qué pasó? ¿Esto no se esperaba? ¿No se esperaba de que después se mirase al profeta Elías deprimido? Por eso es impredecible, porque no se espera. De repente a veces llega. De repente a veces llega la depresión. El versículo 4, como lo leímos, dice, y él se fue por el desierto un día de camino y vino y se sentó debajo de un enebro y deseando morirse, dijo, basta, oh Jehová, quítame la vida. ¿Qué pasó con Elías? Estaba en lo más alto y luego en lo más bajo de su vida. Así de rápido, así de impredecible. Un día estás en lo más alto y otro día puedes estar en lo más bajo. Así a veces sucede con algunos. Solamente se toma una llamada. Solamente una llamada. Puedes recibir una llamada, una mala noticia y ¡pum! Deprimido. Puedes estar bien. Puedes estar bien de tu salud. De repente algo comienza a suceder. Vas al doctor, escuchas una noticia negativa y llegas a caer en depresión. Y si tú eres dado a los sentimientos y las emociones, tú vas a estar llevado a esto. Vas a estar un día aquí, otro día vas a estar aquí. A veces quizás ni es una llamada, simplemente con el hecho de que te levantas. A veces te levantas y de repente te sientes deprimido. Y te dejas guiar por esa emoción. Te dejas guiar por los sentimientos. Es por eso que nosotros debemos de prestar atención al mandato de las Escrituras. El mandato de las Escrituras. Y aquí hemos hablado vez tras vez, hemos hablado de la oración, la importancia de estar en comunión con Dios, en comunión con Cristo. Pedirle al Espíritu Santo que nos ministre, que nos guíe. Orar la palabra, leer la palabra, escuchar palabra de Dios, vivir la palabra de Dios, estar en cercanía con Dios, estar en la oración. Y a veces hay tiempos necesarios de ayunar. Es importante. Personas disfrutan de una buena salud y de repente, un día para otro algo sucede y están enfermos. Están enfermos. Como les digo, a veces hay personas, por ejemplo, cuando uno entra en matrimonio, hay matrimonios que a veces piensan en el futuro, bueno, nos vamos a casar, vamos a tener una vida feliz, vamos a tener hijos, etcétera, una gran familia. Después algo sucede, alguien está gravemente enfermo o un accidente y después esa persona ya no puede caminar y todo cambia. Y caen en la depresión porque son guiados por sus sentimientos y emociones. Y siempre he dicho, hoy estamos aquí, mañana no lo sabemos. Como dije hace poco aquí en North Bend, que se cayó un avión. Estas personas que iban en ese avión, yo creo que era una avioneta, no sé, pero yo creo que si no me equivoco, murieron como 2 o 3 personas. Esas personas no pensaban que eso iba a suceder, tenían sus planes. ¿Qué de sus familias? Escucharon esa llamada, sucedió algo. Quizás estaban felices, quizás estaban contentos, pero escucharon la mala noticia de lo que sucedió de repente. Así que hay que considerando la naturaleza de la depresión. La depresión a veces te lleva a correr de los problemas de la vida. Y esto es lo que nosotros vemos en la vida del profeta de Elías.
Aquí en Primera de Reyes 19, 1 a 3 dice así: Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensaje diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro, el responder de Elías, viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Beerseba, que está en Judá, y dejó ahí a su criado. Es lo que la depresión hace. Si tú te das a los sentimientos, correrás de los problemas y no buscarás en las escrituras para resolverlos. Todos tenemos problemas. Todos tenemos problemas. Y si no los tienes, vas a llegar a tener problemas. Todos vamos a llegar a tener dificultades en la vida. Vamos a llegar a tener tiempos de dificultad, tiempos de enfermedad, tiempos de prueba. Pero ¿será que Dios nos ha dejado sin dónde ir? ¿Será que Dios nos dejó sin ningún ejemplo? ¿Sin nada? No, Dios nos dejó la palabra. Su palabra nos ha dejado ejemplos, nos ha dejado su palabra, nos ha dejado instrucciones, nos ha dejado mandamientos, nos ha dejado cómo es que uno puede lidiar con todo esto. Dios no nos ha dejado así nada más, nos ha dejado su palabra, que es fortaleza, es alimento, es medicina para nosotros. No hay razón para correr, no hay razón para correr. Un cristiano no tiene razón para correr. Tampoco Elías. Elías no tenía razón por lo cual él corrió. Así que la naturaleza de la depresión te llevará a correr de los problemas de la vida. La naturaleza de la depresión es debilitante. Y mira lo que sucedió en la vida de Elías. Lo encontramos durmiendo en el versículo 5. Dice así: y echándose debajo del enebro, se quedó dormido. Se quedó dormido. Está él durmiendo. Está durmiendo él. Quizás sí. No vamos a decir que el dormir es malo. A veces es necesario dormir, a veces es necesario descansar. Pero la característica de una persona deprimida es de que ellos tienden a duermen más de lo normal. Hay personas que así son. Cuando están deprimidos, duermen más de lo normal. ¿Por qué? Porque es su manera de ellos escapar de la depresión, de escapar de los problemas, en vez de ponerse frente y luchar, sino que ellos duermen. Otros buscan, el no cristiano busca, otros buscan la cerveza, buscan el mundo, pero no sanan. Pero hay personas que se la pasan durmiendo. Ahora, hay personas que no tienen depresión, pero ya tienen cierta enfermedad de que ellos, el cuerpo siempre se siente cansado. Quizás es por falta de alguna vitamina o algo. Pero cuando no es normal de una persona que tú conoces y esa persona no se la pasa durmiendo, de repente la miras que está durmiendo, es porque es síntomas de la depresión. Está deprimida la persona. Y como dije, quizás el cuerpo necesita descanso. A veces el trabajo, el cuerpo también se cansa, necesita un descanso, pero ya cuando es fuera de lo normal, eso ya no está bien, porque es síntoma de la depresión. Así que a Elías lo encontramos durmiendo debajo del enebro. Está él durmiendo. Y aquí está durmiendo, bueno, sí, porque está cansado, porque lo que acabó de suceder, sabemos que esto no lo leímos en unos minutos, pero sabemos que se tomó largo día tocante cuando estuvo ahí compitiendo con los falsos profetas. Así que vemos que Elías ya no quería vivir. El versículo 4 dice: y él se fue por el desierto un día de camino y vino y se sentó debajo de un enebro y deseando morirse dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida. Quítame la vida. Ya no quería vivir él. Ya no quería vivir y le pide a Dios que le quite la vida. Estaba él deprimido. ¿Cómo es que después de hacer una grande oración en el capítulo 18 y ver el gran responder de Dios en el 18 versículo 37, cómo es que después de que sucedió esto, de que sucedió este gran poder que se miró, cómo es que Elías le pide a Dios que le quite la vida después? ¿Por qué?
Bueno, otro aspecto de la depresión es de que crece en aislamiento. Sabemos que él se alejó. Note lo que Elías deliberadamente hizo, y esto hizo el problema aún más peor. En el versículo 3 dice así: viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Berseba, que está en Judea, y dejó ahí a su criado. Dejó ahí a su criado. Tenía un compañero. Elías tenía un compañero que estuviese con él, para hablar con él, para apoyarlo, quizás para hablar con él, quizás para orar por él, ayudarle. Hey, me estoy sintiendo así, ayúdame, ora por mí, oremos, clamemos a Dios. ¿Me entiendes? Alguien que lo consuele. Pero ¿qué es lo que él hizo intencionalmente? Él dejó a su criado y él se alejó. Él se fue a solas, se quedó solo. Y ahí es cuando tú te encuentras a solas, es cuando crece la depresión. Ese es un error que comete la persona, querer estar a solas todo el tiempo. Así que él se alejó de un viaje de distancia, dejó a su criado, dejó a su compañero. Dios le había dado un compañero que estuviese con él, pero él intencionalmente, ¿qué es lo que hizo? Por el hecho de la depresión, dejó a su compañero y él se alejó. Quiso estar solo. Y el estar solo está aislado de todo. Y la depresión comenzó a crecer, porque es guiado por sus emociones. Y déjame decirle que también alguien estaba ayudando, un enemigo no bienvenido. Estaba ahí quizás plantando pensamientos, sentimientos, y él simplemente ahí dejándose de ser guiado por eso. Ya no quiero vivir. Dejó el compañero. La naturaleza de la depresión es de que te llevará a querer alejarte de los demás. Querrás estar solo. Hay personas que son así. Quieren estar solos. Reaccionan de una manera equivocada. Y se alejan de los demás. Y creen que al estar solos van a mejorar, pero no, van a empeorar. Es interesante de que de lo que más necesitas en estos tiempos es de lo que más te alejas. Te alejas de las personas cuando necesitas estar con personas. Te encierras cuando necesitas salir y ver la luz del día. Te alejas de la comunión de la iglesia cuando necesitas acercarte más a Dios, escuchar la palabra de Dios. Te alejas de la oración cuando necesitas orar más. Te alejas de la lectura de la palabra cuando necesitas leer más, vivir la palabra de Dios. Pero la depresión te lleva hacia eso, a querer alejarte. A querer alejarte de las cosas de Dios, de la oración, de la palabra, de buscar de Dios. Otra cosa de la depresión es de que le gusta abrazarse de la autocompasión. Versículo 10 dice así: él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. Y solo yo he quedado, dice el profeta, solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Oh yo, pobre de mí, solo yo es el que tengo celo de Dios. Yo soy el único que queda con vida. Yo es que me quieren matar, es que yo soy yo. Autocompasión, piensan en sí mismos, se enfocan en sí mismo, piensan en ellos mismos nada más. A veces se me viene en mente el burrito de, ¿se acuerdan de la caricatura? El programa Winnie the Pooh, el osito, ¿verdad? Y está el burrito ahí, sí, yo, así bien, ¿verdad? Es como deprimido siempre pensando en uno, pobre de mí, ¿qué me va a pasar? Así anda la persona pensando. Deprimidos. Y déjame decirte que la depresión es irracional, porque piensen un poco conmigo. La depresión es irracional. ¿Por qué? Bueno, ¿qué es lo que Jezabel comunicó en su amenaza a Elías? En el versículo 2, cuando dice: entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Ella menciona a sus dioses. Jezabel verdaderamente quiso comunicar su ira y juró por sus dioses. ¿Y qué es lo que acabó de suceder en el Monte Carmelo? ¿Qué es lo que sucedió en el Monte Carmelo? ¿Qué es lo que se demostró? Se demostró que esos dioses
no sirven para nada. Esos dioses son falsos. Ella juró por sus dioses, pero son falsos. No eran una amenaza para Elías. Elías se enfrentó con el rey Acab. Elías se enfrentó con los falsos profetas, 450. Él tuvo la valentía de enfrentarse, y aquí una mujer lo amenaza. Es irracional. No tuvo temor del rey, no tuvo temor de los profetas. Vio el poder de Dios. Elías sabe de que esos dioses son falsos. Elías sabía de que Dios tiene el poder para guardarlo y protegerlo, porque lo había hecho durante 3 años anteriormente. Lo protegió. Y aún así Elías se fue corriendo. Tú puedes pensar, eso no tiene lógica. Pero como digo de nuevo, tienes que tener en mente de que hay huestes espirituales. Le llegó el temor. Fue guiado por sus emociones. Y él huyó. Él corrió. Se deprimió. La depresión es irracional. Elías tenía toda la razón para creer que Dios lo iba a liberar de esto. Oh, Dios de Israel demostró su poder. Dios es poderoso. Amén. Y Dios me guarda. Y Dios me ha guardado y me puede liberar de esto. Pero Elías se desenfocó. Elías fue guiado por las emociones. Su pensamiento era irracional. No tiene sentido. Corrió cuando no debiese de haber corrido. Así que, ¿por qué es que Elías estaba corriendo? Bueno, porque Jezabel lo amenazó con quitarle la vida. ¿Qué es lo que Elías oró en el versículo 4? Y él se fue por el desierto un día de camino y vino, se sentó debajo de un enebro y deseando morirse dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida. Pero vamos a leer aquí en el versículo 2. Escuchen bien esto. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Versículo 3. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para ¿qué? Para salvar su vida. Así que Elías corre para salvar su vida. Obviamente no quiere morir, pero luego en versículo 4, ¿qué es lo que está diciendo? Oh Dios, deseo morir, mátame. ¿Ven cómo es irracional esto? Él escucha la amenaza de Jezabel, tuvo temor y corre ¿para qué? Para salvar su vida, pero después le pide a Dios: quítame la vida. Es un poco irracional, ¿no? No tiene sentido. Bueno, pues si quita, no quieres vivir, pues ahí está Jezabel, ven, preséntate ante ella. Ella con gusto te va a quitar la vida. Es irracional. Así que tienes que ver esto. A veces en la depresión uno piensa cosas que son irracionales. No tienen sentido. Consideremos las causas de la depresión. ¿Cuál fue la causa de la depresión? Quizás tú estés deprimido hoy en día. Estés pasando por depresión. Quizás te has preguntado por qué. Lo digo de nuevo, quizás por algo que sucedió. Quizás por falta de una vitamina. Quizás es opresión. Bueno, ¿qué causó esta depresión de Elías? ¿Qué causó la depresión de Elías? Primero, consideremos el cansancio físico y emocional. Hay tiempos en la vida en donde las demandas de la vida nos llevan al punto donde somos presa fácil en caer en la depresión. Elías, sabemos que Elías anteriormente, cuando se presentó con los padres, él fue todo el día ahí. Él anteriormente estaba escondido. Él se había encontrado con el rey, anteriormente con Abdías. Era un largo día, fue un largo día. Estaba cansado. Su cuerpo necesitaba descansar. Emocionalmente, espiritualmente, vemos que cuando se presentó, cuando hubo este conflicto entre Elías y los falsos profetas, tú tienes que darte en cuenta de que ¿qué eran ellos? ¿Verdad? Adoraban a Baal, a los falsos dioses. Estamos hablando de algo espiritual, no solamente algo físico, sino en el ámbito espiritual habían ahí cosas, había opresión, había algo que está ahí. Él estaba cansado físicamente
y espiritualmente. Porque estaba en guerra con los demonios, los Baales. Y vemos que en este cansancio Dios lo mandó, o le mandó a Elías un ángel para darle de comer. Necesitaba dormir y lo encontramos durmiendo. Como les digo, a veces es necesario dormir. Pero ya cuando es fuera de lo normal, vemos que son síntomas de la depresión. Así que a veces es necesario dormir. A veces ustedes quizás, hay personas que quizás tienen la tendencia de siempre estar ocupados. No pueden estar en paz. Hay personas que quizás no tienen necesidad de quizás tener 3 trabajos, pero tienen 3 trabajos. Porque quieren esto, quieren el otro, y su cuerpo se llega a cansar. Y están cansados, se necesitan de descansar. Y cuando uno no ha dormido bien por ciertos días, y tú te das cuenta como comienzas a sentirte algo como débil, y comienzas a mirar como en sueño, y ahí es donde la depresión puede llegar. Cuando llega la depresión, si tú has escuchado de personas cuando ya llevan días que no han dormido, comienzan a ver cosas, porque son sensibles a lo espiritual. Y a veces es necesario dormir para que el cuerpo descanse, el cuerpo se fortalezca. Así que la depresión en sí también sientes cansado. Cuando una persona está deprimida, se siente el cansancio. Se siente un cansancio, especialmente cuando es opresión. Se siente un cansancio. Otra causa de la depresión es que Elías se olvidó de las bendiciones antepasadas que Dios le había dado. Él se había olvidado de las bendiciones anteriores que Dios le había dado. Y el ser humano tiene la tendencia de escribir sus dolores en piedra. Escribe sus dolores en piedra y escribe las bendiciones de Dios en arena. Cualquier vientecito las borró. Cualquier cosita que viene, se borraron, ya se me olvidaron. Se me olvidó quién es Dios, se me olvidó lo que Dios ha hecho por mí, se me olvidó las bendiciones de Dios. Dios demostró su gran poder en el monte Carmelo. Y aquí Elías escuchó la amenaza y se lo olvidó. Se le olvidó por un momento quién es Dios, el poder de Dios, las bendiciones de Dios, cómo Dios lo había guardado, lo había bendecido. Dios había mandado a los cuervos para que le llevasen pan y carne. Esto lo vemos en los capítulos anteriores. Dios le mandó cuervos para que le llevasen pan y carne. Dios cuidó de Elías. Vemos la viuda. Había una viuda en la cual se menciona que tenía solamente un poquito de aceite y de harina. Y ella dice, Elías me pide de comer. Y dice, yo solamente tengo esto poquito, nada más para yo hacerme mi última bocada para mí y mi hijo y morir. Elías le dice, hey, no temas, mujer, hazme y yo te aseguro de que esto no se va a acabar. Vas a tener aceite, vas a tener harina. Y así fue. Elías vio todo esto, vio el cuidado de Dios. Había visto cómo Dios lo había cuidado, cómo Dios lo había bendecido. Pero él se le olvidó. Elías acababa de predicar tocante la insensatez de adorar a los Baales. Era una insensatez, era algo de ignorancia. Son falsos dioses. Estaban adorando a algo falso en vez de adorar al Dios verdadero. Elías acababa de ver el gran responder de la oración, cómo él oró y cómo Dios respondió a esa oración grandemente, poderosamente. Acababa de ver todo esto en su vida. ¿Cuántas veces tú te has encontrado hundiéndote en la depresión o en el afán y moviéndote hacia la depresión simplemente porque te has olvidado del pasado? Te has olvidado de las bendiciones que Dios te ha dado, de las cosas que Dios ha hecho en tu vida. A veces personas se afanan y caen a la depresión porque miran el sistema, miran la economía
que está hoy en día, cómo está la economía, miran todo esto y se afanan, se preocupan y poco a poco van cayendo el desánimo, poco a poco viene la depresión. ¿Y por qué? Porque se olvidan de quién es Dios, se olvidan de lo que Dios ha hecho anteriormente, se olvidan cómo Dios los ha guardado, cómo Dios ha proveído, cómo Dios siempre es fiel y comienzan a afanarse, comienzan a desanimarse y comienzan a pensar esto y el otro, comienzan a renegar. ¿Por qué? Porque se olvidan quién es Dios y lo que Dios ha hecho. Dios es fiel. Dios dice en su palabra, hey, no te afanes por el comer y beber. Yo sé lo que necesitas, yo te lo voy a suplir. Y Dios lo ha hecho. Te olvidaste de las bendiciones de Dios. Quizás en tiempos pasados alguien enfermó, oraste, sanó a la persona. Quizás en una situación dificultosa Dios te sacó de ahí. Pero se olvidan de las bendiciones de Dios. La cima de Elías era el monte Carmelo. ¡Wow! ¡Qué poder se demostró! ¡Qué gran milagro sucedió! El poder de Dios. Hablaban del profeta. ¡Qué gran profeta de Dios! Cómo Dios lo respaldó. Nuestra cima fue hace 2000 años atrás, en la cruz del Calvario, cuando Cristo Jesús murió por nosotros y resucitó para nuestra justificación. Y porque Él resucitó, tenemos vida, vida eterna, tenemos promesas, tenemos entrada en el cielo eterno. Amén. Reinaremos con Él por la eternidad. Ya no más sufrir, ya no más morir, ya no más enfermedad. Tenemos grandes promesas, tenemos la promesa de Cristo. Dice, hey, en el mundo vas a tener aflicciones, hey, pero no temas. Yo he vencido al mundo. Hey, dice, yo voy a estar con vosotros hasta el fin. Amén. Voy a estar con vosotros. Hay personas que si tú les preguntas de qué deberían de estar ellos agradecidos, y uno piensa que van a responder rápidamente, y no. A veces hay un silencio por 30 segundos. Y de repente algunos llegan a decir, no, es que no sé. ¿Cómo que no saben? Especialmente si eres cristiano, ¿cómo es que no sabes de qué debes estar agradecido? Agradecidos por la salvación eterna, agradecidos con Dios por la vida, el techo, la comida, por la salud que tenemos. Quizás algunos están enfermos, estamos enfermos, pero tenemos salud. ¿Pudiese ser peor? Gracias a Dios que no es peor. Siempre hay algo por lo cual podemos agradecer a Dios en nuestras vidas, siempre hay algo. Pero como digo, el hombre siempre tiene a escribir sus dolores, los negativos en piedra. Y las bendiciones de Dios en la arena. Cualquier cosita viene y se olvidan. Se olvidan de quién es Dios, se olvidan de lo que Dios ha hecho y lo que Dios puede hacer. Hay otras causas. Elías se desenfocó de Dios y de los planes de Dios, de los propósitos de Dios para su vida, y se enfocó en sí mismo. Es lo que él cometió el error. Se desenfocó de Dios y comenzó a enfocarse en sí mismo. ¿Al por qué Elías no está orando? ¿Al por qué no está orando a Dios para que lo libere de Jezabel? ¿Por qué es que él no fue llevado a la oración? ¿Por qué es que no lo encontramos clamando a Dios? ¿Por qué es que no lo encontramos diciendo a Díaz, hey, ayúdame, a su compañero? Vamos a orar. Dios me puede liberar. No hay problema, Dios es todopoderoso. Pudiese haber dicho, hey, los profetas fueron eliminados. No hay problema, Dios puede eliminar también a esta mujer pagana. La puede eliminar. Pero él solamente está enfocado en el yo. Yo solamente. Yo esto. A mí no me quieren. A mí me están siguiendo. Me quieren matar. Elías antes estaba enfocado en la honra de Dios. Estaba enfocado en la gloria de Dios. Y él no tuvo temor de enfrentarse al rey. No tuvo temor de lo que pudiese suceder con él. Estaba enfocado en Dios. Pero él comenzó a enfocarse en sí mismo. Y eso lo llevó al temor, lo llevó a la depresión. Porque estaba enfocado en el yo. Yo. Y así es el ser humano. Cuando tú piensas a pensar, aún te comienzas a imaginar de cosas, algo que sucede en ti, comienzas a sentirte tus emociones, tú comienzas a pensar en otra persona, no sientes eso. Pero si comienzas a pensar en ti, si uno se ha hecho eso, autoexaminarse, así es el ser humano. Pensamos en nosotros y las emociones comienzan ahí porque nos enfocamos en nosotros. Otra cosa de la depresión es de que exagera el problema. Exagera el problema.
Él dice, solo yo he quedado. En el versículo 10 dice, solo yo he quedado. Quizás tú no has dicho eso, pero quizás has dicho algo como, nadie sabe lo que yo estoy pasando. Nadie me entiende. Nadie ha pasado esto. Solamente yo lo he pasado. Solamente a mí. Todo lo que puede llegar a suceder negativamente hablando va a suceder o ha sucedido. Pobre de mí. Solamente yo. Nadie me puede entender. Nadie está pasando lo que yo estoy pasando. Exagera de las cosas. A veces exageramos y hacemos la cosa más grande. Nadie me ama. Nadie me quiere, nadie me entiende, así que exagera. Otra cosa de la depresión es de que juzga injustamente. En el versículo 10 aquí en 1 de Reyes 19 dice así, Dios le había dicho, ¿qué haces aquí? En el versículo 9 es la pregunta, ¿qué haces aquí? Pero ¿cómo responde Elías? Dice, él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. En otras palabras dice Elías, son ellos el problema. Dios le había preguntado, ¿qué haces tú aquí, Elías? Oh, es que ellos son el problema. Ellos se han alejado de ti. Ellos han matado a tus profetas. Ellos. El problema son ellos. Juzgan injustamente. Todos te han dejado, Dios. Todos te han dejado. Solamente yo es el que no te he dejado. Pero la pregunta no era él. Y la pregunta era, ¿qué tú estás haciendo aquí? Dios pregunta. No es porque Dios no sepa, Dios no sabe, sino cuando Dios te pregunta eso, Dios pregunta eso en las Escrituras, es para que la persona se autoexamine. ¿Qué estás haciendo tú aquí, Elías? Y él comienza a hablar de los demás. ¿Qué haces aquí? Cuando dice aquí en el versículo 19, y allí se metió en una cueva donde pasó la noche y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? ¿Qué estás haciendo aquí? Yo no te mandé a esconderte en una cueva. ¿Qué haces aquí, Elías? Pero él, en vez de fijarse en sí mismo, se fija en los demás. Y hay personas que son así, ¿verdad? Hay personas que siempre son los demás. Ellos son perfectos. Siempre son perfectos. Pero los demás, wow, ellos tienen varios errores, pero yo no. Yo soy perfecto. Algo sucede, es que ellos, yo no tuve nada que ver con eso. El problema no son ellos, sino el problema es Elías. Elías era el problema. Él era el problema. Él se desenfocó. Él se olvidó de las bendiciones de Dios. Él no hizo lo que debiese haber hecho. Buscar a Dios. Sino que él corrió. Él se alejó de su amigo. Dios le había dejado un compañero. Él cometió el error. Así que la depresión los lleva a pensar equivocadamente. Nos lleva a pensar equivocadamente. ¿Qué es lo que dijo Elías? En el versículo 10 dice, solo yo he quedado. Solo yo he quedado. ¿Es esto verdad? ¿Será que eso era verdad? No, no era verdad. No solamente era él. Versículo 18 aquí en 1 de Reyes 19, 18 dice así, y yo haré, dice Dios, que queden en Israel 7,000 cuyas rodillas no se doblaron ante Baal. 7,000. Dice Elías, solo yo quedo, solamente yo he sido fiel, los demás se olvidaron de ti, Dios. Y dice aquí Dios, no solamente eres tú, son 7,000. Son 7,000. Así que él estaba pensando equivocadamente. Dios en su gracia le mandó a Eliseo, otro profeta. Eliseo, no solamente era él, no solamente estaba Elías, sino también estaba Eliseo. Y había esos 7,000 que no doblaron rodillas a Baal. Muchas de las veces si comienzas a pensar al por qué es que estás deprimido, en ocasiones es por el hecho de que estás entreteniendo pensamientos equivocados tocante Dios, tocante tu situación. Y esto debe de ser corregido si gustas encontrar la sanidad. Así que veamos el remedio. El remedio aquí en Primera de Reyes. ¿Cuál es el remedio? Bueno, el remedio es este.
Y no te vayas a sorprender. El remedio es este y es muy simple. Es escuchar y responder a la palabra de Dios. Es muy simple, ¿verdad? Quizás pensaste que te iba a dar una gran cosa ahí. Pero el remedio es escuchar y responder a la palabra de Dios. Es muy simple. Es muy simple, pero a veces muy difícil para muchos aplicar. Porque una cosa es escuchar, entenderlo, y otra cosa es aplicar. Muy simple. Escuchar y responder a la palabra de Dios. Ese es el remedio para que salgas de la depresión. Como hemos hablado anteriormente, cuando la última vez que hablamos de la depresión, hablamos de que hay que buscar a Dios, hay que enfocarse en Dios, hay que alabar a Dios, ser obedientes a Dios. Veamos la vida de Elías cuando él estaba escuchando y respondiendo a la palabra de Dios. Vemos que las bendiciones le seguían cuando él escuchaba la palabra de Dios y él obedecía la palabra de Dios. Y aquí es donde vemos el contraste, donde una vida es dominada por las emociones y sentimientos en vez de ser dominada y guiada por la palabra de Dios. En Primera de Reyes 17, viendo cómo es que Elías escuchaba la palabra de Dios y obedecía la palabra de Dios y era usado por Dios y todo iba bien. Cuando uno escucha la palabra y obedece la palabra de Dios. En Primera de Reyes 17, versículos 1 y 3, dice así: entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galad, dijo a Acab: vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y vino a él palabra de Jehová, diciendo: apártate de aquí y vuélvete al oriente, y escóndete en el arroyo de Querid, que está frente al Jordán. Versículo 5 dice así: y él fue y hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Querid, que está frente del Jordán. Así que él fue y hizo conforme la palabra de Jehová. Vemos aquí a Elías escuchando palabra de Jehová, obedeciendo la palabra de Jehová. Versículos 8 al 10 sigue diciendo: vino luego a él palabra de Jehová diciendo: levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora ahí. He aquí yo he dado orden ahí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba ahí recogiendo leña, y él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua y un vaso para que beba. Aquí está Elías, escuchando palabra de Jehová y obedeciendo palabra de Jehová. Y conocemos el resto, ¿verdad? Lo que mencioné al comienzo. Dios lo respaldó. A la mujer dijo: no temas, Dios va a suplir. Y suplió, había alimento. Hubo alimento por días y días. Cuando él escuchaba la palabra de Dios y la obedecía. Luego aquí en el versículo 18, en el capítulo 18, versículos 1 y 2, dice: pasando muchos días vino palabra de Jehová a Elías en el tercer año, diciendo: ve, muéstrate a Acab, y yo haré llover sobre la faz de la tierra. Fue pues Elías a mostrarse a Acab, y el hambre era grave en Samaria. Muy simple, muy simple. Escucha la palabra de Dios y obedece. Es muy simple. Escucha la palabra de Dios y decide vivir siendo guiado por ella. Escucha la palabra de Dios y sométete a lo que Dios ha dicho. Es muy simple. Y eso es lo que Elías hizo en los capítulos 17 y 18. Pero en el capítulo 19, ¿qué sucedió? No esperó en Dios. No buscó de Dios. Fue su error. En el versículo 9, aquí en el 18, o más bien el 19, en Primera de Reyes 19, versículo 9, dice: y allí se metió en una cueva donde pasó la noche, y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? ¿Qué haces aquí? ¿Qué estaba haciendo él ahí? Dios no le había mandado a hacer eso. Él no estaba escuchando la palabra de Dios. No estaba obedeciendo a la palabra de Dios. Luego sigue diciendo en el versículo 10 al 13, dice: él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Él le dijo:
Y aquí es Dios o el ángel de Jehová. Él le dijo: sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y he aquí Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento, y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y aquí vino a él una voz diciendo: ¿qué haces aquí, Elías? ¿Qué haces aquí, Elías? ¿Qué es lo que estás haciendo aquí, Elías? ¿Deprimido? ¿Escondiéndote? Y es Dios aquí diciéndole, demostrando todo esto, el poder de Dios. Hey, Elías, no te olvides quién soy yo, Elías. No te olvides quién soy yo. Yo soy el que tiene el poder. Yo soy el que controla esto. Yo soy el que controla el viento. Yo soy el que controla el fuego. Yo soy el que controla los terremotos. Yo tengo el poder. No te olvides, Elías. ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Por qué estás aquí? Porque te has olvidado quién soy yo. Elías, no te olvides, Elías, de quién soy yo. Versículo 15 dice: y le dijo Jehová: ve, vuélvete por tu camino por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria. Luego versículo 19 dice: partiendo él de ahí, halló a Eliseo y dijo hijo de Safat. Así que partiendo él de ahí, ¿qué es lo que está sucediendo ahora? Elías ahora ya se reenfocó. Elías ahora ya está escuchando palabra de Dios y obedeciendo la palabra de Dios. Partiendo él de ahí, él escuchó palabra y está obedeciendo la palabra de Dios. Esta es la sanidad para la depresión. Es simple, ¿verdad? Escucha la palabra de Dios y obedece la palabra de Dios. Si Dios te dice: hey, en depresión, alábame, adórame, búscame, ora, clama, hazlo y Dios te va a sacar de esto. No te olvides de quién soy yo. No te olvides de las bendiciones. Escucha mi palabra y obedece mi palabra. Quizás tú estás en una cueva. Quizás te encuentres en esa cueva de la depresión, desanimado. Y Dios llega a ti y te dice en una voz calmada: ¿qué estás haciendo aquí? Porque Dios le llegó una voz calmada. Quizás muchos también, hablando de esto, se podría hablar de algunas personas. Quizás Dios le dice: Dios permite que de un familiar, una persona, permite que este accidente le haga esto al otro. No, el accidente no va a hacer nada. Es Dios que llega y cambia. Dios tiene el poder para cambiar a las personas. Dios tiene el poder para cambiar las situaciones. Quizás Dios te está diciendo: ¿qué estás haciendo aquí? En tu cueva. En tu pensar en ti mismo. ¿Qué estás haciendo? Acuérdate de quién soy yo. Enfócate, quítate para de enfocarte en ti y enfócate en mí, dice Dios. Y escucha mi palabra y obedece mi palabra. Vive mi palabra. Búscame en oración. Lee mi palabra. Mi palabra es alimento. Mi palabra te fortalece. Mi palabra es la medicina. Es como si dijera Dios: ¿acaso eso es lo que yo te enseñé en mi palabra? Si es que te encuentras en depresión o te llegues a encontrar en esa etapa, ¿será que eso es lo que Dios te enseñó? ¿A alejarte? ¿A olvidarte? ¿A ya no orar? ¿A ya no leer la palabra de Dios? No, eso no es lo que Dios te ha enseñado. Dios te ha enseñado, y especialmente si tú has estado aquí por un tiempo, Dios te ha enseñado a buscar la palabra de Dios. Dios te ha dicho: ora. Dios te ha dicho: ayuna. Dios te ha demostrado cómo confiar en Él. Acabamos de hablar, de ver el profeta Habacuc. Cómo confiar en Dios. Acabamos de ver quién es Dios. Así que, ¿has parado de dejarte de ser guiado por la palabra de Dios? Y ahora eres guiado por tus sentimientos y emociones y te encuentras en la depresión. Bueno,
Haz como el profeta Elías. Escucha la palabra de Dios y obedece la palabra de Dios. Busca de Dios y no te dejes ser guiado por tus emociones y sentimientos, sino guíate por la palabra de Dios, por las promesas de Dios. Comienza a meditar quién es Dios. Comienza a recordar cómo ha sido Dios contigo, cómo Dios te ha bendecido, cómo Dios te ha fortalecido, cómo Dios te ha bendecido y te ha dado promesas, y sus promesas son fieles y verdaderas. Amén. La Biblia no es un libro común. Y ya hemos visto, ¿verdad?, al por qué creemos en la Biblia. La Biblia es sobrenatural. La Biblia en verdad es palabra de Dios y podemos confiar en la palabra de Dios. Y Dios es verdadero, y Dios es mi fortaleza, y Dios es mi escudo, y Dios es mi roca fuerte. Dios es mi fortaleza. Dios es mi gozo. Cristo mi Salvador, el pan de vida, mi buen pastor. Tenemos al Espíritu Santo que me consuela, que me guía. Espíritu Santo, guíame, ilumíname, fortaléceme, ayúdame a enfocarme en Dios, ayúdame a enfocarme en Cristo, ayúdame a leer la palabra, entenderla, a vivirla, a aplicarla, ayúdame a salir de esto. Es Dios, ir a Dios. Porque cuando tú te encuentras en depresión, hay salida, pero busca a Dios. Quizás el mundo, por no saber, ellos van a los doctores y que el doctor, ¿qué es lo que hace? Rápidamente, ¡pum!, un medicamento. ¿Y qué es lo que la persona hace? Depende del medicamento. Y esa persona se mantiene en debilidad, porque cuando siente algo, ¡pum!, el medicamento. El medicamento. Después, veces más, otro medicamento. Cuando en la depresión puedes ir y fortalecerte en Dios, en su palabra. ¿Será que la palabra de Dios es eficaz? ¿Será que la palabra te puede fortalecer? ¿O sí? Sin duda alguna, cuando se habla de la depresión. Y si tú estás en algún medicamento, eso se puede salir, pero poco a poco. Porque primero fortalécete en el Señor, en su palabra, orando, fortaleciéndote, y poco a poco. Lo digo porque cuando uno conoce de medicamentos, hay medicamentos que si tú tomas y los estás tomando por un largo de tiempo, no lo puedes dejar de un día para otro, porque ya tu cuerpo está acostumbrado a ello. Y tienes que dejarlo poco a poco, poco a poco. Pero primero fortalécete en el Señor. En el Señor. Nosotros vamos a Dios cuando nos encontramos en problemas y dificultades. Y también sí, la solución para la depresión es Dios. Escucha la palabra de Dios y obedece la palabra de Dios, porque esa es tu salida de la depresión.